Sin duda la tecnología y los ciberataques son moneda corriente, sobre todo en un mundo tan globalizado. Alan May con nosotros, especialista en ciberseguridad, para hablar de estos ciberataques que en este caso ocurrieron en España. ¿Cómo estás, Alan? Gracias por recibirme. Un placer. Contame qué fue lo que pasó en el 2023 y si se están acrecentando los ciberataques o se están aplacando en función de las medidas de seguridad que se van tomando. Sí, justo Santiago, ayer se publicó un informe del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE España, una de las entidades colaborativas en términos de ciberseguridad o de las más colaborativas en términos de seguridad del mundo de habla hispana. Entendamos que España en ese sentido tiene un nivel de madurez mucho más alto que el de la región o del resto de los países hispanoparlantes y es en general la que coordina movimientos entre organismos internacionales, entre bueno, los países que han sufrido casos como el de Costa Rica y otros en la región, y es entonces INCIBE quien tiene una serie de datos que son muy valiosos. En particular, en este caso el informe se refiere a España, pero por estar de nexo entre lo que es este ecosistema de ciberseguridad y los países de la región, tiene información muy relevante que nos permite también proyectar lo que pueda llegar a estar pasando en la región en materia de ciberseguridad. En ese sentido, el informe marca un incremento de un 24% respecto al año anterior en lo que se conocen como casos principalmente de ransomware y de phishing, entre otros de los más utilizados todavía. La cuestión acá, quizás Santiago, para resaltar es que este tipo de incidentes sigue afectándose, a la tendencia no se detiene en términos de el tipo de víctima que tiene. Ya no son solamente gobiernos, sino que ya no son tampoco empresas de lo que conocemos como el segmento corporativo, Ujú. sino que también las medianas empresas y las pequeñas empresas empiezan a tener impactos cada vez más significativos, ¿no? Como todo delito, Alan, hay que denunciarlo. Si a alguien le pasara un ataque de estos, hay que denunciarlo. Entra en la estadística dónde se puede denunciar o hay mucho de lo que sucede que no entra en estas estadísticas. Justamente es un muy buen punto. Estos números es algo que me olvidé de comentar y te lo agradezco. En general suelen ser muchísimo peores de los que vemos porque justamente en general no se denuncian, ¿no? Quizá en el mercado español, un mercado más maduro, quizás sí haya un nivel de denuncia más relevante y entonces la muestra de información sea más importante, pero en lo que sucede en Argentina concretamente, no. Si bien vemos el incremento y demás, sabemos de buena fuente que la cantidad de casos que se ven registrados es infinitamente menor a la que en realidad suceden. Pero sí, los mecanismos están, tanto el gobierno de la ciudad como a nivel federal existen mecanismos, incluso en las comisarías, más allá del centro de respuesta de incidentes a los que la ciudadanía tiene acceso, incluso las comisarías están hoy habilitadas para tomar este tipo de denuncias y orientar, porque como bien decís, son delitos que debemos justamente denunciar para poder tomar cartas en el asunto y verdadera dimensión de lo que ocurre. Alan, cuando tenemos un ciberataque a nivel persona, tu computadora ha sido interceptada, interferida, empiezan a manejar nuestro ordenador, puede ser de una pequeña empresa o de cualquier persona. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Apagarla es una posibilidad? ¿Correr algún antivirus en ese momento? ¿O ante cualquier duda consulta a su técnico? A ver, tanto en la vida personal, donde tenemos que mantener ciertos hábitos que son en definitiva los que después trasladamos al mundo empresarial, porque justamente en las empresas trabajamos personas y esas personas somos en general las víctimas por donde en definitiva logran encontrar esa vulnerabilidad para lograr el objetivo que quieren cometer. En cualquiera de esos casos, la realidad es que hay una serie de pasos que son buenas prácticas, pero va a depender claramente del tipo de ciberdelito o de incidente de seguridad, como solemos decirle, que se haya cometido. En el caso del ransomware, por ejemplo, si bien una de las primeras reacciones suele ser apagar los sistemas, muchas veces al apagar perdemos registros que van dejando los propios sistemas, que son los que nos permiten después entender a nivel de análisis forense justamente por dónde pudo haber ingresado Claro. ese malware, esa pieza de software con intenciones maliciosas, pero sí, el hecho de aislar
ese dispositivo y entender sobre todo cuál es el alcance de lo que es el impacto, ¿no? En el uso doméstico, quizás sea una única máquina, pero quizás esa máquina pudo haber tenido contacto por estar conectada con, por ejemplo, una unidad de almacenamiento en la nube compartido, como la de Microsoft, la de Google o la de Apple o la que fuere, y haber tenido justamente acceso a ese tipo de archivos en la organización, en la empresa. Sucede exactamente lo mismo. El sistema está compartiendo recursos con otros y por lo tanto pudo haber también logrado privilegios de acceso hacia ese tipo de unidades. Y sí, contener eso cuanto antes es claramente el primer paso y el siguiente es inmediatamente buscar ayuda profesional para poder mitigar ese impacto de la mejor manera posible y sobre todo una cuestión que a veces no se toma en cuenta es, a veces uno escucha que, bueno, reinstalamos el sistema operativo como primera medida, ya sea a nivel personal o en otro. Sin embargo, el malware se pudo haber instalado en una capa más debajo, incluso que el propio sistema operativo, o se pudo haber alojado en alguna parte del almacenamiento que haya persistido, con lo cual, no por reinstalar incluso el sistema operativo, ya estamos librados de la cuestión y efectivamente correr herramientas e intentar hacer un análisis forense de eso es más que recomendable. La computadora apagada impide cualquier ingreso de cualquier eh, de estos software. Pueden activarse con la computadora apagada, puede entrar cuando estabas trabajando y activarse en un modo nocturno. Técnicamente, estando apagada no, pero muchos de estos casos lo que vemos es que cuando hacemos justamente el análisis, como le llamamos post-mortem, ¿no? Ujú. En un trabajo forense para entender cuáles fueron las causas, muchas veces empezamos a encontrar que había registros de actividad maliciosa mucho antes del evento que generó la alerta final, ¿no? Entonces, Claro. ese tipo de situaciones hace que el atacante haya logrado persistir en esa red durante mucho tiempo, atravesando justamente reinicios de los sistemas operativos por prenderse y apagarse los sistemas, etcétera. Con lo cual, técnicamente, si está apagada no va a pasar nada, pero no quiere decir que al haber reiniciado yo ya no tenga ningún problema. En general, los primeros pasos en las primeras tácticas que dan son menos invasivos, tratan de lograr estar ahí latentes para poder de esa forma hacer lo que llamamos movimientos laterales, buscando escalar privilegios y con esos privilegios sí acceder a ese activo que en realidad están buscando, que es el que va a generar un impacto importante para la organización. Esto del impacto es algo relevante, también lo dice el informe. Hoy el ciberriesgo es uno de los riesgos incluso declarado por la OCDE y otros organismos multilaterales. Son riesgos que hay muchas más probabilidades de que ocurra un ciberdelito o un incidente de ciberseguridad que una nueva pandemia, ¿no? Y el impacto que le causan a la organización es muy relevante. Hoy el ciberriesgo es un riesgo top 3 para cualquier empresa, en cualquier parte del mundo, en cualquier industria, de cualquier tamaño, ¿no? Entonces, son Claro. cosas que realmente está bueno compartir, Santiago. Alan, puede haber ciberespías, pero que como no tenés nada interesante en tu computadora, no ataquen, pero que hagan un reconocimiento de campo, o siempre hay algo para atacar cuando entras al ordenador de otra persona, ordenador, a la computadora. A ver, por lo general hay. La cuestión es que muchas veces estamos pensando en que hay una persona del otro lado, ¿no? Tenemos esa imagen del hacker Del como hacker. ese joven, de hacker como joven, encapuchado en el sótano de algún país de Europa del Este. Y eso ya no es así hace mucho, esto se industrializó, esto hoy tiene un modelo de negocios que opera con gente que va a trabajar a oficinas donde dan soporte a las víctimas que no saben cómo pagar el rescate de un secuestro virtual y dan soporte en multilenguaje. Hoy cuando vemos el pedido de rescate en una pantalla que le aparece a un cliente, uno tiene la opción de elegir distintas banderas en función del idioma en el que quieren comunicarse con el cibercriminal para ya sea negociar el precio del rescate o obtener instrucciones en otro idioma. Esto es una industria, eso se tiene que entender, hay un modelo de negocios que opera y por lo tanto busca maximizar esfuerzos. En ese Claro. sentido, ya no es una persona la que está atrás espiando, sino que hay una cadena, ¿no? Una cadena donde unos hacen el malware, otros lo distribuyen, otros cobran y cada uno tiene una partecita de lo que se le cobra a la víctima. Y ahí es cuando esto se intenta masificar. Por lo tanto, salvo que seas un objetivo como una
figura políticamente expuesta o una figura pública o Ujú. algún tipo por ejemplo, de ejecutivo o de alguna corporación muy relevante o lo que fuera, salvo escenarios de ese estilo, en general es muy caro intentar hacer algo así solamente por jugar, ¿no? Es más, solamente se hace por fines, digamos, más didácticos de ver si se puede hacer o no se puede hacer, ¿no? Quienes lo hacen, Claro, más que por otra cosa. El rédito económico viene por otro lado. Alan, sin hacer apología y para cerrar, eh, ¿es bueno pagar y cerrar este tema? ¿Se termina yendo ese malware? ¿Sigue quedando latente? ¿No se paga y se busca la forma de solucionarlo? Sin hacer ningún tipo de apología, pero muchas veces puede ser mucho más engorroso que terminar acordando un rescate y solucionando el tema. Em, sin querer hablar mal de colegas o lo que fuera, porque tampoco tengo yo Ujú. la verdad absoluta, en nuestro caso, eso es algo que no lo negociamos ni con nosotros mismos. O sea, nosotros no solamente no pagamos, sino que tampoco participamos en negociaciones. Hemos tenido empresarios desesperados porque su negocio está en juego, su empresa está en juego, y con eso un montón de vidas, ¿no? De familias que dependen de ese trabajo, porque una planta de producción está parada ya hace 72 horas y si no producen no pueden seguir Claro, operando. Nosotros no lo hacemos y la razón es una razón de poder demostrar. Nosotros no podríamos decirle a esa persona que el precio, no podríamos demostrarle que el precio al que accedimos fue el mejor precio posible. Siempre podría quedar la duda de que nosotros también fuimos parte de eso, pero comisionistas, más allá claro. de eso, por una cuestión ética, claro, y más allá de eso, por una cuestión ética también de no seguir fomentando esto. De hecho, esto lo tendría que haber dicho primero, esto en primer lugar, ¿no? Lo Sin primero duda. es no seguir fomentando esto. Y lo tercero es que, como bien decís, Santiago, y bien lo intuís, efectivamente, nada garantiza nada porque estamos negociando con terroristas, con lo cual las reglas son otras, la vara de la moral claramente es distinta, y en ese sentido es muy complejo asegurarnos algo. Con lo cual, nuestra recomendación y nuestra práctica profesional es absolutamente no, no No. se negocia. Clarísimo. Alan, gracias como siempre. Un placer, Santiago. Un placer. Alan Madi, especialista en ciberseguridad. Y claro, no pagues los rescates porque es parte de fomentar esta industria del ciberataque. Quédate que tenemos más información.